Un cordial saludo a todos los amigos del canal del Centro Cultural Cruzada. Eh, Vemos que estamos rodeados de toda una serie de incertezas que dejan el corazón amarrado para todos los colombianos. Vemos las amenazas del paro. Nos afirmaron que iban a ir 60,000 indígenas para Bogotá para crear azonadas, paros y desórdenes en la ciudad. Al final, la Minga se devolvió rápidamente para sus lugares porque estaban incendiando los laboratorios de cocaína que ellos tenían, y en ese sentido un gran contingente indígena no apoyó más el paro nacional. Y de un momento para otro, esas sazonadas que se pensaban que iban a venir no se dieron un poco, y de un momento a otro como que todo paró. En ese sentido, vemos muy importante que hayan opiniones para nuestros amigos, opiniones idóneas de personas amigas del Centro Cultural Cruzada, que nos alimenten y nos esclarezcan de tal manera que nos den luces para saber qué pensar al respecto de toda esta coyuntura actual. Eh, Así que nos pareció muy importante y un gran honor poder entrevistar al doctor Luis Alfonso García, ex gobernador de Antioquia, como ya habíamos comentado, y una persona que está siendo nominada por el Foro Atenas como una persona idónea para la candidatura a la presidencia de la República, con vistas a hacer un frente, una barrera a las amenazas de un comunismo que cada vez se presenta más agresivo para nuestra patria, y por lo tanto necesitamos personas que lideren toda esa grande población sensata que todavía quiere el rescate de los valores de Colombia y necesita ver representado eso en líderes. Por eso nos pareció muy importante, doctor Luis Alfonso, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Queríamos preguntarle qué opinión tiene usted sobre estos aspectos, comenzando con todo el problema de la Minga y todo el problema del paro nacional, que parecía iba a ser una sonada como las de Chile, que incendiaron iglesias y todo. Pareciera que eso no se dio en Bogotá, no se dio en Medellín, no se dio en las grandes capitales. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, comencemos por el tema de la Minga, que captó la atención de los colombianos durante varias semanas. Pero comencemos por llamar las cosas por su verdadero nombre. Esto no era una reivindicación de los derechos de los indígenas. No era sino un instrumento del Foro de Sao Paulo para desestabilizar al gobierno, un paso más para el proceso de la toma del poder que tienen en sus proyectos la izquierda latinoamericana, especialmente para Colombia. Entonces, por eso hicieron que coincidiera esa marcha masiva del pueblo indígena del Cauca con el proyectado paro nacional que se realizaría en Bogotá el 21 de octubre. Allí se juntarían con los sindicatos comunistas de FECODE y la CUT, con los grupos de izquierda liderados por Petro, Claudia, Robledo y demás líderes comunistas, con los movimientos de milicianos de las FARC y del ELN, con los matones importados de Venezuela y con esa gran masa de jóvenes perplejos que se dejan manipular por unos profesores adictos al marxismo. Estaba todo preparado, pues, para dar un golpe de Estado y tomarse el poder, o por lo menos allanarlo, para la toma del poder en el 2022. Sin embargo, las cosas no salieron como pensaron. Como todos sabemos, el gobierno, sin que nadie se atreviera a pensarlo anticipadamente, pues destruyó unos laboratorios que los buenos indígenas tenían en sus territorios para producir cocaína,
Y eso hizo que quedaran en lo que son, en unos verdaderos delincuentes ante la opinión pública. Eso les cambió el estatus de unos pobres indígenas, pidiendo que el gobierno se acordara de ellos para mostrar su verdadera naturaleza, que es la de ser unos delincuentes amparados en la impunidad, en el anonimato y en unas leyes ancestrales que supuestamente hay que respetar. Pero lo más grave de esta minga, para ellos, no para el pueblo colombiano, es la indignación que causó a los colombianos el hecho de ver cómo las autoridades permitieron a más de 5.000 o 6.000 indígenas transitar por todas las carreteras sin ninguna norma preventiva contra la pandemia, contra el contagio, hacinados en camiones de escalera, realizando mitines y reuniones a lo largo de su recorrido y llegando finalmente a la capital de la República con todas las infecciones que pudieron haber tenido. Entonces, dicen los colombianos, ¿cómo el gobierno nos obliga a permanecer confinados durante 6 meses, a guardar prácticamente el distanciamiento social, a cumplir con todas las normas preventivas y a ser sancionados en caso de que las incumplamos? En cambio, a estos miles de indígenas se les permite transitar libremente por todo el país sin cumplir con ningún requisito. ¿Es que acaso tienen un privilegio ellos sobre el resto de colombianos? Y también nos preguntamos, ¿cómo es posible que el país se someta a una crisis económica después de un cierre de la economía durante un semestre y permita este genocidio? Porque es un genocidio llevar miles de personas sin ninguna prevención a lo largo y ancho del país. Entonces yo creo que ha despertado el pueblo colombiano frente a una dura realidad, que es la falta de gobierno, y que es la falta de autoridad, y que es la discriminación entre los que cumplimos con el deber y los que creen tener derecho a no cumplirlo. De manera que, tristemente, terminó para ellos la tal minga. Tuvieron que salir en carrera a defender lo que quedaba de sus laboratorios de cocaína, y el paro nacional, que se apoyaba en esos miles de pobres indígenas esclavizados por sus cabecillas y de una cantidad de estudiantes que ya los tenían preparados para marchar sin saber por qué, pues ese paro fracasó. De manera que tristemente hasta ahí llegó esa famosa movilización de la izquierda, pero no creamos que allí terminan las cosas. Habrá motivos para que ellos inventen otras marchas, otros paros, otras azonadas, porque para ellos realmente lo que les interesa es desconocer los resultados de las urnas. Cambian el resultado de las urnas por el motín callejero, por la violencia, por la anarquía y por el desorden. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que aquí, doctor Luis Fernando, no va a ocurrir lo que ocurrió en Chile, porque en Colombia tenemos unas condiciones sociológicas un poco diferentes. Somos hermanos del pueblo chileno en muchas cosas, pero nos hemos preguntado, después de estudiar detenidamente este fenómeno, ¿por qué en Colombia no ha progresado el comunismo? ¿Por qué la semilla del comunismo pega tan fácilmente en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en la Argentina y en Chile? ¿Y por qué no pega en Colombia? Hay una razón muy clara, una razón superior a los intereses del Estado, y esa razón es la familia. La familia colombiana, que ha transmitido durante siglos a los hijos, a los nietos, los principios universales de la civilización occidental, que ha transmitido el Evangelio, que ha transmitido los principios de la democracia. Eso lo aprendimos en la familia, eso no lo aprendimos en el colegio ni en la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos principios son superiores a todos los movimientos ideológicos que llegan
pasan y se van. Por eso aquí en Colombia y en el mundo entero, la izquierda, alentada ahora por esa nueva teoría del nuevo orden mundial, tiene como objetivo la destrucción de la familia, porque es el principal obstáculo para ellos tomar las riendas del poder a nivel universal. No me cansaré yo de invitar a los colombianos a que luchemos para defender la familia, para defender esos principios. Porque a nosotros no nos enseñaron en la casa el manifiesto comunista, nos enseñaron los evangelios. Y yo les pregunto, ¿cuál de esas dos doctrinas ha traído más beneficio a la humanidad? ¿El materialismo ateo del comunismo o el mensaje de amor, de servicio del cristianismo? Entonces, independientemente de lo que cada uno de ustedes crea, independientemente de sus religiones, de sus gustos, de sus tendencias, pensemos en esa lección de la historia. Muéstrenme un solo país donde el Partido Comunista los haya llevado al progreso, al bienestar de la población, al mantenimiento de las libertades y los derechos humanos. No hay uno solo. En cambio, los países que han practicado el cristianismo han gozado de una civilización, de una tranquilidad, de un progreso que se ve, que se nota y que es envidia de los demás. ¿Cuántas personas han viajado de Estados Unidos a Cuba en balsa? Ninguno. Las personas viajan al contrario, de Cuba a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué critican al presidente Trump todos los medios de comunicación del mundo? Porque hay una confabulación internacional contra la civilización occidental, contra los principios cristianos, contra la familia, contra la democracia. De manera que démosle entierro de tercera a esa minga, mi querido doctor. Esperemos que ya no vuelva a ocurrir en los próximos años y sentémonos a pensar en los grandes problemas del país. Magnífico, sí. Yo creo que la minga, todos estos indígenas han sido masa de maniobra de las FARC y del comunismo. Espero que eso quede enteramente denunciado y de esa manera no sean más mal uso de los indígenas para una corriente ideológica que tanto daño hace para el país. Doctor Luis Alfonso, excelente respuesta, me parece muy esclarecedora. Yo quiero también preguntarle, últimamente hemos visto que el Poder Judicial se ha parcializado mucho y ha fallado en política. Han hecho toda una serie de fallos a favor de las protestas, maniatando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de manera tal a que las están desarmando para no defender la institucionalidad, para quedar maniatadas frente a las agresiones y a la violencia de la izquierda. También vimos con gran sorpresa todo el proceso que se dio con el doctor Uribe. El doctor Uribe fue encarcelado sin el debido proceso y sin tener todavía una sentencia que le amerite para tal por cuenta de la Corte Suprema de Justicia. Mientras Cepeda, una persona que todo el mundo sabe que ha estado manipulando testigos aquí y en los Estados Unidos, queda libre y es considerado una víctima. Ahora, ahí entra una parcialización del Poder Judicial que también nos aterra a los colombianos que tenemos, aunque sea un poquito de sentido común todavía. Yo quisiera que nos hablara un poquito qué es lo que está pasando, en su opinión, con el Poder Judicial y cómo está favoreciendo la victoria o, en todo caso, las corrientes de izquierda en el país, doctor. Con mucho gusto. Es que estamos asistiendo a un proceso de degradación de la administración de justicia, proceso que lleva varios años, proceso que comenzó con la Constitución del 91, cuando se le dieron tantos poderes a la Corte Constitucional que se convirtieron prácticamente en una dictadura judicial. Porque ¿qué pasó?
Ya no se conforman con dictaminar si una determinada ley es inconstitucional o no, sino que proceden a legislar invadiendo la órbita del poder legislativo. Pero además de eso, ya se consideraron con tanto poder que creen tener derecho a darle órdenes al Ejecutivo, lo cual viola el fundamento del sistema democrático, que es la separación de los poderes. En Colombia, señores, no existe tal separación. Aquí la rama judicial legisla, juzga y gobierna. Veamos el ejemplo de la última tutela que se presentó en el Tribunal de Cundinamarca y que al llegar en apelación a la Corte Constitucional se dispuso cómo el presidente tiene que reglamentar la protesta social, cómo debe manejar la fuerza pública, especialmente la policía. Y resulta que la misma Corte está violando de una forma diáfana la Constitución Nacional, que ordena que el presidente de la República es el comandante de las Fuerzas Armadas y de Policía. O sea, él es el que dice cómo deben actuar. En el artículo 189 de la Constitución. Y además se dice que la conservación y el mantenimiento del orden público corresponden al presidente de la República, no a un juez ni a una corte. Entonces, ¿cómo me explican ustedes, queridos amigos, que un juez o un magistrado le imparta órdenes al presidente de la República en esa materia? ¿Hasta dónde hemos llegado en este país? Por eso les decía que este es un proceso de degradación. Un proceso de degradación que llegó a que unos magistrados vendieran o siguen vendiendo providencias. Por eso lo llaman el cartel de la toga. Y hay varios ya judicializados. Y es un proceso de degradación que lleva a que un magistrado diga en una sala de decisión de que hay que fallar en política, no en derecho. Y es un proceso de degradación que llega a perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con los pactos de La Habana o con el legado de la administración Santos. Porque aquí está ocurriendo cosas que no ocurren en ninguna parte del mundo. Este es el único país del mundo donde los matones, los delincuentes, designan a los jueces que los han de juzgar, como ocurrió con la JEP. Es el único país del mundo donde un delincuente confiesa haber asesinado a un líder como Gómez Hurtado y sigue sentado en el Congreso dictando las leyes para el resto de colombianos. Es el único país del mundo donde una Corte Constitucional se pasa por la faja el mandato del constituyente primario, que es el pueblo, cuando en el plebiscito dijimos por mayoría que rechazábamos el acuerdo de La Habana, pero la Corte dijo que no, que era que el proceso no había terminado, que se podía seguir con el proceso en el Congreso y que el Congreso, mediante una mera proposición, podía eliminar la voluntad popular. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde vamos a aguantar ese tipo de justicia? ¿No es este el principal motivo para que nos levantemos y formemos un gran movimiento y recuperar el Estado de Derecho, la democracia, la justicia y la verdad? A eso es a lo que yo invito a los colombianos, a que nosotros nos levantemos y restauremos esos principios democráticos, principios jurídicos, principios universales en beneficio de todos los colombianos, porque un Estado no es viable mientras no tenga justicia, y un colombiano no puede gozar de paz y de seguridad mientras haya impunidad, mientras haya injusticia, mientras haya persecución por parte de quienes están llamados a impartir justicia imparcialmente a todos los colombianos. De manera que estamos ante un grave problema, mis queridos amigos, que es el problema de la justicia. Y yo no creo que haya que hacer un referendo porque simplemente hubo esa persecución infame contra el doctor Uribe Vélez. No, lo que hay que hacer es cambiar totalmente de raíz toda la administración de justicia,
pero no solamente por el caso del doctor Uribe Vélez, sino por la persecución que diariamente se le hace a todos los que en una u otra forma no compartimos esas espurias normas que salieron del Acuerdo de La Habana, a todos los que no compartimos esa gestión tremendamente maléfica para el país que fue la gestión de Santos, a todos los que todavía creemos en que hay que restaurar la democracia. Nos persiguen por eso. Entonces tenemos que levantarnos y restaurar, reconstruir el país. Y esa reconstrucción del país debe comenzar por lo moral. Es que mientras no reconstruyamos la moralidad del país, lo demás es accesorio. ¿Por qué? No hay moral, no hay ética, ni en la forma de gobernar, ni en la forma de legislar, ni en la forma de impartir justicia. Por eso es que hemos llamado a la gente a ser parte de un movimiento que llamamos Alianza Reconstrucción Colombia. Alianza porque estamos con todos los colombianos. Reconstrucción porque lo que hay que hacer es reconstruir todo el país y dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país mejor del que nos encontramos, del que recibimos. De manera que ese tema de la justicia es uno de los temas fundamentales que desafortunadamente ni los políticos lo tocan, ni los gobiernos se atreven. Y yo simplemente recuerdo cuáles han sido las últimas reformas judiciales. Pues las reformas judiciales se limitan a aumentarle el presupuesto a la rama judicial, con lo cual no se soluciona absolutamente nada, porque la relación entre la inversión y el rendimiento de la rama judicial es inversamente proporcional. A medida que tienen más presupuesto, su rendimiento es inferior, porque se va en burocracia. Crean una cantidad de cargos, magistrados auxiliares, asistentes de toda clase, viajes al exterior, prebendas de todo tipo, pero no se resuelven los asuntos en forma oportuna. Y una justicia demorada no es justicia. Muy bueno, el doctor Luis Alfonso tiene esa peculiaridad paisa que habla muy claro. Él habla de fin del Estado de Derecho, de una politización de la justicia, una prevaricación de la justicia. Por otro lado, ya él ofrece, sugiere la restauración de la familia y de los valores morales en Colombia. Son propuestas ya muy claras que vamos a pedirle más propuestas al doctor Luis Alfonso, pero que vale la pena. El Centro Cultural Cruzada no puede tomar una posición partidista, pero vemos con mucha alegría que hayan propuestas claras y creo que sí vale la pena colocar aquí abajo el teléfono de Alianza Restauración Colombia, que es el movimiento que él está formando, y el email, de manera tal a que todas aquellas personas preocupadas, esos silenciosos preocupados que que están en todo el territorio patrio, esperando que esa orfandad se vuelva en alguien que realmente los identifique, pueden tomar contacto con el doctor Luis Alfonso. Y a propósito, también hacemos la cuñita por la campaña Articulación Colombia que hace el Centro Cultural Cruzada, que también tiene eso, pero ya como fines en defensa de la civilización cristiana. Queremos formar ese mismo conjunto de personas, hacer una fuerza enorme, porque somos muchos los que queremos a Colombia, solo que estamos desunidos, estamos desarticulados. Hagamos una verdadera articulación para que creamos una verdadera fuerza a la manera de una barrera. Así que suscríbanse en Articulación Colombia y también tomen contacto con el doctor Luis Alfonso para efectos de simpatía e identidad en las afirmaciones y propuestas del doctor Luis Alfonso. Y el doctor Luis Alfonso habla del movimiento Alianza Reconstrucción Colombia. Es decir, él ya está haciendo propuestas claras para salvar el país del comunismo y para devolverlo en las líneas de nuestra propia identidad, cuyas bases son las cultura y civilización occidental. Yo quería preguntarle al doctor Luis Alfonso, en líneas generales, qué es lo que
esta alianza Reconstrucción Colombia, que es el movimiento suyo, está proponiendo? El movimiento realmente no es mío, sino de los colombianos que hemos pensado que algo grave está pasando. Algo grave está pasando en Colombia porque hay una conjura internacional para arrebatarle la libertad a los colombianos y convertirnos en esclavos del totalitarismo marxista. La idea es convertirnos en una especie de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua. Y para eso se han confabulado diferentes sectores. El Foro de Sao Paulo, que es simplemente una mesa de delincuentes que planifican cómo atacar a todos los gobiernos democráticos de América. Las FARC y el ELN, cuyo objetivo principal es el tráfico de cocaína, el terrorismo, la violación de menores, el secuestro. O sea, unos verdaderos delincuentes. Los partidos de izquierda, que simplemente son los peones de este engranaje. Los sindicatos comunistas de FECODE y la CUT y los militantes de eso que llaman el marxismo cultural, que son unos niños bien, que están convencidos de que ellos son unos héroes, pero pues a los cuales no les han contado la verdad de lo que es y significa el comunismo. Pues esa confabulación lo que quiere es arrebatarnos el país y entregárselo a lo que llaman el socialismo del siglo XXI. Ese es el verdadero problema del país, no el que les cuentan en las pantallas de televisión, porque lo que quieren es distraer la atención. Entonces creen que la lucha es entre Petro y Uribe o entre Duque y fulano de tal. No, la lucha es entre dos grandes ideologías. De un lado el comunismo ateo y materialista y de otro lado la democracia, el cristianismo y la civilización occidental. Eso es lo que está en juego aquí y está en juego en los Estados Unidos en esta semana también. De manera que yo llamo la atención es para que resolvamos ese problema. Primero, lo que hay que hacer es tomar conciencia del problema. Lo segundo es estudiarlo, analizarlo y participar en su solución. No nos podemos quedar cruzados de brazos mientras nos arrebatan todo lo que nosotros hemos creído que son las normas de convivencia, las normas de buen comportamiento, las normas que nos impartieron en nuestros hogares. No podemos enterrar la cabeza en la arena como el avestruz y decir aquí no pasa nada. Ni tampoco podemos esperar que otros vengan a darnos la solución. La solución está en nosotros mismos, con la ayuda de la divina providencia, porque somos creyentes. Está en lo que nosotros podamos hacer. Por eso no creo en aquella solución de amigos bien intencionados que me dicen, ¿por qué no promovemos un golpe de Estado? Señores, eso no es una solución viable en Colombia. En primer lugar, porque eso ya está pasado de moda en la América Latina. En segundo lugar, porque está contra nuestros propios principios de respeto a la democracia. Al revés de la izquierda, nosotros sí respetamos la democracia. Y en tercer lugar, porque yo estoy convencido de que a nuestros soldados no les debemos pedir más, sino lo que están haciendo: defender la soberanía, defender la Constitución y defender la seguridad de todos nosotros. Eso es lo que le debemos pedir a los soldados de Colombia. Otros amigos bien intencionados me dicen, pero ¿por qué no se juntan todos los precandidatos de lo que pudiéramos llamar la derecha o el centro derecha y vencen a la izquierda? Pues yo les diría, porque eso es una solución materialmente imposible. Ya lo hemos visto en todas las últimas elecciones del país. ¿Por qué ganó el señor Petro en Bogotá? Porque los candidatos demócratas no estaban unidos. ¿Por qué ganó la señora Claudia López? Por la misma razón. ¿Por qué ganó el alcalde Quintero en Medellín? Porque los demás estaban divididos. Y así podemos irnos de elección en elección
Y aquí hay una mentalidad política de corto alcance. Aquí no piensan a largo plazo. Aquí solamente piensan en ganar una elección, en hacerme elegir yo con mis amigos, para luego repartir la burocracia entre mis amigos. Aquí no se piensa en el país, no se piensa en el futuro, no se piensa en las próximas generaciones, se piensa en el propio bienestar. Entonces esa solución no es viable tampoco. Y personalmente les digo, tampoco creo en una unión si no hay confluencia en los objetivos. Yo no me puedo unir a una persona que piensa diferente a mí. Si la persona quiere continuar con el sistema del statu quo, de mantener la corrupción, de mantener esa burocracia santista que todavía está en el poder, de mantener ese sistema de la corrupción y del derroche en el Estado, yo no estoy de acuerdo con eso. Me da mucha pena. Si yo pudiera, con la ayuda de Dios, llegar a la presidencia, haría todo lo contrario. Haría una reforma del Estado para convertirlo en un Estado pequeño, eficiente, pero más económico. Gobernaría con los hombres y mujeres más capaces del país, elegidos mediante méritos, no mediante señalamientos o mediante amiguismo o mediante lo que ocurre ahora, que muchos de ellos compran inclusive el nombramiento. Yo haría también una labor drástica para acabar con la corrupción, que nos cuesta 50 billones de pesos al año, o sea, lo que equivale a 2 reformas tributarias. Pero lo más importante, lo que es el fundamento de toda la reforma, es abolir el acuerdo con las FARC. Hay que devolverle al pueblo colombiano lo que le robaron en el plebiscito. Ningún otro candidato se atreve a decirlo, yo sí se los digo. Si a mí me ponen delante una norma que vaya contra la Constitución, yo aplico la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la Constitución me lo ordena. Dice, en caso de discrepancia entre una norma legal y la Constitución, prima la aplicación de la Constitución. Entonces, ¿qué resulta? Que el Acuerdo de La Habana es completamente inconstitucional. Es inconstitucional porque fue rechazado por el pueblo, porque el presidente Santos no tenía atribución para firmar ese pacto. Es como cuando a un gerente en una sociedad le dan atribuciones para firmar contratos hasta 50 millones y firma uno por 100 millones, pues no estaba autorizado para eso. La misma cosa ocurre aquí. Entonces nosotros sí vamos a cambiar todo el país, vamos a cambiar eso del Acuerdo de La Habana, que es la fuente generadora de la mayor parte de los problemas que en este momento nos agobian. Y tenemos también muy presente otro problema del cual nadie tiene la culpa, que es el problema de la pandemia. La pandemia creó una crisis económica que es la más grande de toda nuestra historia. Y esa crisis económica en parte se debe a la pandemia, pero en parte también a medidas completamente torpes de este gobierno. Un gobierno que mantuvo abierto un mes el aeropuerto del Dorado, importando aviones repletos de personas contagiadas, cuando no teníamos ni siquiera pruebas para saber si venían o no con el COVID. Un gobierno que aprueba unos días sin IVA, donde la gente en forma multitudinaria acudió a los almacenes sin ninguna medida preventiva, y los contagios que produjeron el recrudecimiento de la pandemia. Un gobierno que nos encierra a todos durante 6 meses y luego permite que 10.000 indígenas se paseen contagiados por todo el país. No me vengan a decir que fue un buen manejo de la pandemia. Por eso estamos a la cabeza de los países más contagiados en América Latina. De manera que todo eso lo vamos a cambiar, pero no vamos a solucionar el problema de la crisis económica que causó la pandemia, como piensan algunos economistas, aumentando los impuestos y endeudando más al país. No, eso es pensar, yo diría, pensar a corto plazo. Eso es pensar torpemente.
Eso es actuar puerilmente. Tenemos que tomar medidas excepcionales, porque el problema es excepcional. ¿Cuáles son esas medidas? La primera es un recorte absoluto de los gastos del Estado. La segunda es la de fomentar el desarrollo económico, fomentar la inversión, mejorar el mercado para las empresas nacionales. Por ejemplo, yo rebajaría el IVA para todos los productos originados en Colombia, para poder competir con los que vienen del exterior. Y después de que nosotros aumentemos el Producto Interno Bruto, pues lógicamente que aumentan los impuestos, pero no por la vía de aumentar las tarifas, sino por la vía del recaudo. ¿Qué hizo el señor Trump en Estados Unidos? Rebajó los impuestos y aumentó el crecimiento económico. Y aumentaron los empleos. Y si no es por la pandemia, tendrían pleno empleo en este momento en los Estados Unidos. De manera que hay que tomar medidas excepcionales. Hay que vender activos, que es lo primero que hace un padre de familia o una madre de familia cuando tiene angustias económicas, pues venden lo que no necesitan para comprar el pan, para comprar el mercado. Eso es lo que hay que hacer en Colombia. Venda lo que no necesita. El Estado debe ser más pequeño. El Estado es muy mal administrador. Entre más negocios tenga, más se roban los funcionarios públicos. El Estado debe permitir que la empresa privada sea la que haga el desarrollo, pero tiene que darle las bases. ¿Cuáles son las bases? El fomento, la seguridad jurídica y los incentivos tributarios. Eso es lo que hay que poner en marcha. Medidas excepcionales, medidas racionales, pero no las medidas que primero se le ocurren, que es una reforma tributaria o aumentar ilimitadamente la deuda pública, lo cual nos va a llevar a completamente a una hecatombe económica. Entonces sí tenemos soluciones para cada uno de los temas y podría enumerarlas aquí un buen rato, pero me voy a detener en una sola. Tenemos que reconstruir moralmente a Colombia. ¿Cuál ha sido la barrera contra el comunismo? La familia. ¿Por qué la juventud en este momento está en manos de los izquierdistas? Porque no le han dicho la verdad, porque les dicen mentiras. Tenemos que rescatar la juventud. A mí muchas veces en las intervenciones públicas que hago me dicen, ¿ustedes por qué no trabajan en conquistar la juventud? Pues es muy sencillo, porque nosotros en un cuarto de hora no podemos cambiarle el lavado de cerebro que les han hecho en 15 años. Es muy difícil, pero sí podemos empezar desde ya en los hogares a explicarles a los jóvenes, a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, las mentiras que les han dicho. Les han hablado del paraíso comunista, pero no les han contado que para implantar la ideología comunista tuvieron que matar 100 millones de personas. O sea, mucho más que los que mató el dictador Hitler. De manera que se basan en puras mentiras. Se basan en falacias que no pueden demostrar. Pregúntele a esos jóvenes que están tan ilusionados con el socialismo, ¿en cuántos países el socialismo ha llevado al país al bienestar? ¿En cuántos países lo ha convertido en un estercolero, en un pueblo miserable? En todas partes donde llega el socialismo acaba con la economía, acaba con la libertad, acaba con el bienestar. Entonces hay que demostrarle esto con hechos a los jóvenes. Tenemos que rescatar dos cosas de este país, la juventud y la moral. En una palabra, la familia. Yo no me cansaré de hablar de eso, de la familia. ¿Por qué? Porque es el principal obstáculo que los comunistas tienen. Por eso les decía ahora, no nos va a pasar lo de Chile, mientras cuidemos la familia. No nos va a pasar lo de Venezuela, ni lo de Cuba, ni lo de Argentina, que era un país tan civilizado, pero donde no estaba tan arraigada esa doctrina cristiana en el hogar. Alrededor del sancochito o del desayunito con la arepa, nuestra madre nos enseñaba la doctrina cristiana.
Y eso no hay con qué pagarlo, eso no hay con qué reemplazarlo. Ya cuando uno llega a la universidad se encuentra con una cantidad de alternativas ideológicas o programáticas, pero ya uno tiene las bases, los principios morales con los cuales se puede defender en la vida. Yo los invito, queridos colombianos, a que hagamos un gran movimiento suprapartidista, con estas orientaciones demócratas y cristianas, con esta orientación y con unos objetivos muy claros, que es cambiar el país, que es derrotar a la izquierda. Objetivos claros, concretos, con medidas que podemos nosotros explicarles detenidamente. Ese movimiento, ¿dónde se va a mostrar? Se va a mostrar en las elecciones parlamentarias del 2022. Tenemos que convertir esas elecciones en un verdadero plebiscito. No nos podemos cruzar de brazos, no podemos ser indiferentes para que después nos señalen y nos digan ¿qué hizo usted por Colombia cuando Colombia necesitaba de su voto? Ah, no hice nada, me dio pena, me dio pereza, no creía en nadie. No, tenemos que contestar, yo trabajé, yo apoyé esta idea, yo di hasta lo último de mi ser para defender mi patria, mi familia, mi futuro y el de mis hijos. Eso es a lo que los estamos invitando, a que convirtamos las elecciones de Congreso del 2022 en un verdadero plebiscito, votando no por fulano o por perano, ni por un grupo o por el otro, ni por un cartel que nos expliquen muy bonito que ellos van a darnos la prosperidad. No, vamos a votar por aquel que se comprometa a reconstruir moralmente a Colombia, únicamente por eso, no más. No podemos ser inferiores porque este es un deber histórico y lo vamos a cumplir. Yo los invito a que lo cumplan conmigo y estoy seguro de que lo van a hacer. Doctor Luis Alfonso, todo ese planteamiento suyo denota, si usted me permite, doctor Alfonso, entrar un poco en una fase más personal, denota ese perfume de los antiguos políticos que amaban a la patria con generosidad, patriotismo, valor y desinterés. Yo veo que está muy distante de esos políticos de hoy en día, que son los políticos profesionales que entran a la política solo para robar y para sus propios intereses. No, aquí se ve que hay desinterés y generosidad de alma. Doctor Luis Alfonso, si usted me permite preguntarle, ¿qué lo lleva a usted, qué lo mueve a dar todo ese tipo de iniciativas tan buenas y positivas para el país? No, con mucho gusto. Yo creo que en la vida uno tiene momentos en que debe tomar grandes decisiones. Yo comencé a pensar en estos temas en forma cuando se firmó el acuerdo de La Habana. Yo dije, yo no puedo seguir indiferente ante lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que la mayor parte de los colombianos crean que ese acuerdo es bueno sin habérselo leído? Simplemente por la prensa, por la televisión, por lo que diga el gobierno, o porque muchas personas pagadas transmiten. Entonces creí que mi deber era comenzar a escribir, y comencé a escribir, y produje un libro que se llama precisamente Reconstrucción Nacional. Entonces vino la implementación del acuerdo, y cada vez la izquierda ganaba más terreno, porque después del Acuerdo de La Habana fue cuando tomó fuerza ese proceso de crecimiento de la izquierda. Antes estaban prácticamente en una etapa como las larvas, simplemente trabajando a largo plazo. Pero ya cuando se les dio ese impulso generoso por parte de Santos, pues se lanzaron ya lanza en ristre para la toma del poder. Pero ya tenían avanzado un trabajo muy productivo, que era la penetración en la universidad, la penetración en la rama judicial y el cambio educativo. Y el cambio educativo, claro. Y también el cambio de mentalidad, porque se dieron cuenta de que por la vía de las armas solas no iban a llegar al poder y tenían que emplear todas las formas de lucha
como dice la cartilla de Lenin. Entonces, yo dije, hay que seguir por lo menos escribiendo. Pero algunas personas me llamaron la atención y me dijeron, pero ¿cuándo van a pasar de la palabra a la acción? Es que con escribir solamente no vamos a resolver el problema. Y yo acepté esa sugerencia. Yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí si yo no he recibido sino beneficios de Dios y tengo una vida tranquila, sin angustias, mientras muchos colombianos no la tienen? Entonces me propuse lanzarme a este movimiento. Pero no solo, sino con un grupo de personas que pensaran como yo. No personas de grandes, digámoslo así, ejecutorias públicas. No personas muy famosas, ni muy conocidas, sino personas capaces de interpretar el sentimiento de los colombianos. Que no sean conocidas no me importa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a vender no son nombres, vamos a vender es programas. Y después en el gobierno, hechos. Vamos a convertir esos programas en resultados. Por eso no me importa que las personas no sean políticos de una gran fama o de una gran trayectoria. Antes, por el contrario, es más fácil hacer un buen gobierno con personas bien intencionadas, aun cuando no tengan esa experiencia política, que con un político lleno de vicios y de corruptelas. De manera que yo quedo muy tranquilo de haber tomado esa decisión. Espero, de la mano de Dios, que podamos cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. Y le aseguro que vamos a cumplir con lo que prometemos. Porque nuestra idea no es trabajar por 4 años, es trabajar para reconstruir de aquí en adelante el país. Muchísimas gracias, doctor Luis Alfonso. Ciertamente muchos que van a ver este programa se van a sentir identificados. Y todos aquellos que tengan identidad con esa generosidad y esa garra del doctor Luis Alfonso, que quieran también generosamente rescatar a Colombia, vamos a unirnos para rescatar a Colombia, que con la ayuda de la Santísima Virgen va a ser eso posible. Por lo tanto, muchas gracias, doctor Luis Alfonso, y yo invito a todos nuestros amigos para que no solo cliquen digamos, llamen o escriban al doctor Luis Alfonso en Reconstrucción Colombia. Alianza Reconstrucción Colombia va a estar aquí abajo, de tal manera que haya una mayor articulación. Y también súmense a Articulación Colombia, que es todo el movimiento del Centro Cultural Cruzada. De esa manera, todos nosotros juntos vamos a hacer una verdadera fuerza. Si le gustó este programa, si está identificado con el doctor Luis Alfonso, con estos planteamientos tan buenos, comparta este programa con otros amigos, háblele de él y ponga me gusta también, de manera tal a que se cree un eco y ya comencemos de esa manera a unir esfuerzos. Muchísimas gracias a usted, doctor Luis Alfonso, y a todos los que están viendo este programa, muy amable por su asistencia.